No es robo, es familia, y tú nunca supiste cuidar nada, dijo mi hermano mientras firmaba los papeles frente a todos. Nadie me miró. Yo sí entendí algo ese día. Me llamo Rodrigo Salas. Tenía 36 años y 7 meses cuando todo ocurrió. Siempre fui el hermano mayor, el que resolvía, el que evitaba conflictos. Pero esa mañana entendí que la calma también puede ser utilizada en tu contra, y no siempre lo ves venir. Mi hermano menor, Daniel, siempre fue más carismático. Sabía hablar, convencer, agradar. Yo trabajaba en silencio. Administraba el pequeño negocio familiar que nuestro padre había dejado, una ferretería con historia, con clientes fieles, con esfuerzo real. Y en ese equilibrio aparente, algo ya empezaba a romperse, pero mientras yo sostenía todo, él empezaba a involucrarse, demasiado. Solo quiero ayudarte, Rodri, me decía. Con una sonrisa que en ese momento parecía sincera, acepté. Fue mi primer error. No dije nada, pero ya había empezado a ceder terreno. Poco a poco, empezó a encargarse de trámites, proveedores, documentos. Yo confiaba. Era mi hermano. No revisaba todo. No cuestionaba cada firma. Y ahí fue cuando decidí no mirar de cerca, sin saber lo que eso iba a costarme. Hasta ese día, nos reunió a todos, mi madre, 2 tíos, incluso un vecino cercano que siempre estuvo con la familia. Sobre la mesa, unos papeles. Sonrisas tensas. Algo no encajaba, pero nadie lo decía. Hicimos una reestructuración del negocio, dijo Daniel, no entendí al inicio. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Vi mi nombre, desaparecido. Tú firmaste, Rodrigo. Hace meses, añadió, señalando documentos con mi firma, ahí sentí algo frío. No era enojo. Era claridad. En ese momento entendí algo que cambiaría todo. Recordé los papeles sin importancia que firmé cuando estaba agotado. Recordé su insistencia. Su urgencia. Todo empezó a tener sentido. Demasiado tarde, me había quitado todo, legalmente. No grité. No discutí. Solo asentí. Entonces es tuyo, dije, sin levantar la voz. Mi madre evitó mi mirada. Mis tíos guardaron silencio. Nadie preguntó cómo me sentía. Y ahí comprendí otra cosa, estaba completamente solo. Ese fue el segundo golpe. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque algo empezó a ordenarse en mi mente. Lo que descubrí en mis propios recuerdos lo cambió todo. Yo sabía exactamente cómo funcionaba ese negocio. Sabía qué contratos existían. Sabía qué cosas no estaban en regla, y sobre todo, sabía algo que Daniel ignoraba completamente, porque mientras él hablaba y brillaba, yo había estado observando, registrando, archivando. No dije nada, pero ya había tomado una decisión. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir invisible dentro de tu propia familia, este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí, la verdad siempre encuentra su momento. Al día siguiente, no fui a la ferretería, pero alguien más sí iba a llegar, y no sería para comprar. No fui a trabajar, pero no desaparecí. A veces, alejarse es la forma más clara de ver lo que realmente está pasando. A las 9 de la mañana, Daniel abrió el negocio como si nada. Seguro de sí mismo. Convencido de que había ganado. Pero esa seguridad no iba a durar mucho. A las 10, recibió la primera llamada, un proveedor importante cancelando entregas. A las 11, otra llamada. Un cliente mayorista exigiendo aclaraciones sobre facturación irregular, y a las 12, la visita, un inspector acompañado de un asesor legal. Yo no estaba ahí, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando todo empezó a moverse sin que yo tuviera que intervenir, porque durante años, mientras yo administraba todo, documenté cada irregularidad que Daniel había empezado a introducir sin darse cuenta. Facturas alteradas. Pagos sin respaldo. Contratos firmados sin cumplimiento completo. No lo hice para usarlo. Nunca fue la intención, lo hice porque siempre fui ordenado. Pero ese orden, ahora tenía otro valor. Esa mañana, recibí una llamada. Rodrigo, ¿qué está pasando? Era mi madre. Nada que no haya empezado antes, respondí con calma, no le expliqué más.
Aún no a las 2 de la tarde, Daniel me llamó por primera vez, no contesté. A las 3, volvió a llamar, tampoco. A las 4, finalmente respondí. Y en ese momento, su tono ya era distinto. Rodrigo, necesitamos hablar, dijo, sin firmeza. No. Ahora necesitas entender, respondí. Hubo silencio. Un silencio más pesado que cualquier discusión, y entonces, solté solo una frase: no heredaste conocimiento, solo papeles. Colgué, pero no estaba solo en esto. Y eso, él aún no lo sabía. Había alguien más, un antiguo cliente, que con los años se convirtió en asesor fiscal. Un hombre que siempre respetó cómo yo manejaba el negocio. Él fue quien, meses antes, me advirtió: si esto sigue así, alguien va a caer, y no serás tú. En ese momento no respondí. Pero lo entendí, nunca pensé que tendría que elegir ese camino. Pero lo que vino después ya no dependía de emociones, sino de hechos. Esa tarde, se iniciaron revisiones formales. Documentos solicitados. Cuentas analizadas. Firmas comparadas, y Daniel no tenía respuestas, porque él creía que el control estaba en los papeles, pero el control real estaba en el conocimiento y en la paciencia. Esa noche, volvió a llamarme, esta vez, no con arrogancia, sino con algo nuevo: miedo. No dije nada más. Ya no hacía falta, porque lo que comenzó como una traición silenciosa, ahora estaba a punto de exponerse delante de todos, y yo no iba a intervenir, iba a dejar que hablara solo. No necesité confrontarlo de inmediato. A veces, la verdad necesita espacio para mostrarse por sí sola. La situación se encargó de llevarnos al mismo lugar. 3 días después, hubo una reunión formal. No familiar. No emocional, legal, una oficina sobria. Un escritorio largo. Documentos organizados. Y por primera vez, Daniel sin palabras preparadas. En ese momento entendí que ya no tenía control. Yo llegué puntual, él ya estaba ahí, no levantó la mirada al inicio. Y ese detalle, lo decía todo. Mi madre también estaba nerviosa, inquieta. Como si por fin entendiera que esto no era un simple problema entre hermanos, era algo más profundo. El asesor comenzó: se han detectado inconsistencias graves en la gestión reciente del negocio. No interrumpí, no añadí nada. No hacía falta, cada documento hablaba solo. Cada firma tenía un peso. Cada omisión, una consecuencia. Y ahí fue cuando todo empezó a cerrarse. Daniel intentó defenderse: yo solo estaba reorganizando, sin respaldo legal adecuado, respondió el asesor, sin levantar la voz. Silencio. Entonces, finalmente me miró: Rodrigo, yo no sabía que. Lo detuve con calma. Exacto. No sabías. No había rabia en mi voz. Solo verdad. Y esa verdad era suficiente, porque ese era el punto. Nunca fue más capaz. Nunca fue más preparado, solo fue más rápido en traicionar, pero la rapidez sin estructura siempre cae. El proceso no terminó ese día. Pero lo que vino después ya era inevitable. Quedó claro algo: el negocio no podía seguir bajo su control. Las decisiones que tomó lo descalificaban completamente. Días después, se resolvió todo. El negocio fue intervenido temporalmente. La gestión volvió a evaluarse. Y yo fui llamado nuevamente, no como hermano, sino como el único que podía sostenerlo correctamente. No dije nada, pero entendí lo que eso significaba. Acepté, pero con condiciones, todo documentado. Todo transparente. Todo bajo normas reales. Daniel no volvió, no porque no quisiera, sino porque no podía. La familia cambió, no hubo disculpas grandes. No hubo escenas dramáticas. Solo una distancia nueva. Más honesta, porque a veces, la justicia no necesita gritos, solo necesita tiempo y evidencia. Hoy sigo trabajando. No para demostrar nada, sino porque sé quién soy, y lo que construyo no depende de la aprobación de nadie. Si alguna vez te han quitado algo creyendo que no ibas a reaccionar, recuerda esto: el silencio no siempre es debilidad, a veces, es preparación. Cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez alguien de tu propia familia intentó aprovecharse de ti? Dale like si crees que la justicia debe ser inteligente, no impulsiva, y suscríbete para más historias donde la dignidad siempre encuentra su camino.